se ha dedicado en la vacancia, y ahí están las consecuencias, creo. Estamos conectados con el congresista Pasión Dávila para conversar. Él es parte del bloque magisterial, como ustedes saben, sobre lo que ocurrió con Lady Camones. Muy buenos días, congresista. Gracias por atendernos. Buenos días, agradezco, Nicolás, por darme la oportunidad. Estoy en Cerro de Pasco, desde ahí estoy respondiéndote. Para mí, algo lamentable que haya sucedido el día de ayer, ¿no? Después de una difusión de un audio que comprometía de un direccionamiento en contra no solo del presidente, sino de todo un pueblo, cuando él decía, acá tiene que ser el trabajo a favor de Alianza para el Progreso. Todas estas acciones, creo, todo tiene límite. Yo pienso que tenía que darse estas acciones. Creo, esto es como una reflexión para que podamos ya empezar a trabajar, como usted acaba de decir bien, que todos nos pongamos a trabajar en una dirección honesta, sincera, transparente. Todos depongamos esas actitudes negativas que siempre se ha mostrado en la historia del Perú. Hoy queremos, en un país ya globalizado, en un país en competencia, si nosotros no asumimos ese rol que le corresponde a los peruanos de hacer un buen trabajo, no vamos a estar a la altura de los otros países. Otros países están desarrollándose. Crisis de la salud ha hecho que todos reflexionaran y sobre esa base están construyendo una nueva sociedad. En cambio, nosotros estamos todavía en esos líos que nada bien lo hace al Perú. La expresidente, diría yo, a la señora Lady Camones, se ha dedicado en la vacancia, y ahí están las consecuencias, creo. A veces como personas nosotros tenemos que ser muy conscientes en tomar determinaciones transparentes. Ella debió haber mostrado una acción neutral, independiente. Tenía que personificar como corresponde la presidencia del Congreso. Lamentablemente ya están hechas las cosas. Espero que estas acciones hagan reflexionar a los políticos, Nicolás, para que ya todos defundamos nuestras actitudes negativas. No queremos ya estar viviendo en la pobreza, en la contaminación, no queremos seguir viviendo en la corrupción, en la delincuencia. Son acciones que están inundando nuestro país y eso tenemos que pararle, pero con el trabajo de todos nosotros, deponiendo nuestras actitudes personales a favor de nuestro país. Actitudes personales que hacen daño y empezar a trabajar por el bienestar de nuestro país, Nicolás. Ahora, ¿qué debería ocurrir, congresista? Es decir, está claro que Lady Camones, ni bien se había sentado en el sillón de presidente del Congreso, ya estaba diciendo que debía haber vacancia y eso cerraba las posibilidades de que, por ejemplo, se reúna el acuerdo nacional y esto sea un espacio para buscar entendimientos y acuerdos. ¿Quién debería ocupar el cargo de presidente del Congreso y qué espíritu debería caracterizar esta nueva conducción? Una persona sana, una persona honesta, sincera, concertador, que dialoga con todos, que vaya a los pueblos jóvenes, que vaya a las autoridades, al clero, a todos, convocar a los mejores hombres, honestos, que tengan ese perfil, ese ganas de trabajar al Perú. Eso debe ser el perfil del nuevo presidente del Congreso de la República. Ya no queremos acá que vamos a vacar, vamos a censurar, vamos a disolver. Esas acciones hacen daño al país. Usted lo ha dicho. En estos momentos, ¿quién es la persona calificada que pueda asumir la responsabilidad de ser presidente de la República o también no ser presidente del Congreso de la República? En estos casos es una gran oportunidad ahorita para seleccionar ese nivel de persona para que asuma esta gran responsabilidad que el Perú más que nunca lo necesita, Nicolás. Congresista, le quiero pedir un favor. Tuve una dificultad que voy a explicar ahora para llegar a la radio. He tenido que venir caminando desde cuadras de cuadras por un atolladero espantoso que hay en el tránsito.
que creo que sinceramente es una de las evidencias del desorden en el que estamos viviendo. Pero le suplico que se mantenga en la línea. Vamos a ir a un corte muy breve y regresamos inmediatamente con usted, por favor. Estamos conectados con el congresista Pasión Dávila, miembro de la bancada Bloque Magisterial, que el día de ayer votó, fue parte de los que votaron a favor de la censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones, y que ha terminado con la salida, la destitución de Lady Camones como presidenta del Congreso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debe ocurrir ahora? Porque no es solo, congresista Dávila, cambiar de persona, sino tratar de buscar un entendimiento para que salgamos de alguna manera de la situación en la que estamos, y eso supone un mínimo de acuerdos. Entonces, insisto en la pregunta, ¿no? ¿Cuál debería ser el espíritu con el que se maneje este tema y quién debería hacerse cargo? ¿Quién es la persona indicada, según usted? Depender de la voluntad del hombre. Toda esta acción funciona bajo la voluntad de cada persona. Están las reglas que están establecidas en la Constitución, en el reglamento del Congreso. Son reglas que están determinadas. En consecuencia, yo pienso que hay personas en el Congreso de los 130, existe más de 2 o 3 personas que puedan asumir esa responsabilidad. Ya estamos debatiendo quién puede ser, estamos determinando el perfil, quién puede ser. Ya le decía hace rato, tiene que ser una persona que concerte, que piense en el país por encima de los intereses particulares. Tiene que tener esa persona una independencia real, que tiene que direccionarse hacia el pueblo, tiene que escuchar ese pedido que todos los días nos hacen el pueblo para que trabajemos por el bienestar de ellos. En ese sentido, yo pienso que ya estos días vamos a determinar, ya se están evaluando, pero existen, hay personas, no quiero adelantarme, estamos evaluando en todo y mañana, ya debemos saber quién tiene que ser esa persona idónea que tiene que asumir esta gran responsabilidad. Para mí, un difícil trabajo que tiene que hacer, pero no imposible. Cuando todos le ponemos nuestras actitudes personales, estoy seguro que se va a hacer, depende de nosotros. Tenemos que pensar solamente en el país y sobre esa base tenemos que construir. Ahora, congresista Dávila, es innegable que en esta situación, es decir, hay un sector de la política que no aceptó los resultados electorales, como ya ocurrió antes con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que habló de fraude y luego de hablar de fraude, inició una campaña a favor de la vacancia presidencial, prácticamente desde el día que el presidente Castillo puso un pie en Palacio de Gobierno. Pero eso es verdad, ¿no es cierto? Que ha habido un sector de la política que ha estado hostigando, boicoteando y con una agenda propia, ¿no es cierto?, basada en la negativa a aceptar que habían perdido las elecciones. Pero también es cierto que el presidente Castillo y su entorno están involucrados en una serie de actos de corrupción que merecen ser investigados, es más, que la Fiscalía está investigando. El tema es cómo se llega a un acuerdo en este contexto donde además hay sectores de la política que están proponiendo adelanto de elecciones, es decir, que se vayan todos, lo cual supondría una modificación constitucional. El problema es que, o sea, por un lado está la investigación al presidente, por el otro lado la gente que propone adelanto de elecciones, pero el país está esperando respuestas que tienen que ser ahora, que tienen que ser para este momento. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso, congresista? Yo pienso que cuando el presidente, ¿no?, el presidente del Congreso, el presidente de la República, la Junta Nacional de Justicia, las iglesias religiosas, la sociedad civil, todos, si nos sentáramos en una mesa y proponiéramos acciones positivas para nuestro país, estoy seguro que eso va a hacer. Pero usted lo ha dicho,
el sector del fujimorismo, a propio estilo del fujimontesinismo, han hecho pues todo este mala imagen al presidente, y eso estoy seguro que el Poder Judicial está involucrado, porque aquí hay un interés que están cuidando ellos. Ellos protegen un interés grande que a base del sacrificio del pueblo ellos gozan. Acá ahí claro, está la corrupción. Claro, ahí pero está congresista, la corrupción. pero hay hechos que no se pueden negar, ¿no es cierto? Hay una denuncia y una investigación muy seria sobre el pago por ascensos en las Fuerzas Armadas y en la policía. Hay el hecho de que una persona visita Palacio de Gobierno en 2 oportunidades y gana una licitación en Petroperú. Unos empresarios visitan Palacio de Gobierno y terminan ganando licitaciones en San Martín para la construcción de obras. Está el caso de la hija putativa del presidente, la señorita Paredes, que aparece incluso con el chaleco de la empresa que luego gana la licitación, de personas muy cercanas a ella. Es decir, indicios que ameritan una investigación hay. Eso no lo ha inventado nadie, eso no es una... O sea, yo le acepto, hay un sector de la política que ha estado conspirando contra el presidente, claro, eso estamos de acuerdo, que eso ha existido, pero el presidente también ha hecho de lo suyo. O sea, no es que estas investigaciones son descabelladas, son una conspiración, son basadas en hechos reales, congresista. Pero, Nicolás, ya son más de 8 meses, creo, la denuncia aperturada por 6 acciones negativas que puede haber hecho el presidente. Pero hasta la actualidad, ¿cuál es la prueba objetiva, señor Nicolás? ¿No? ¿Cuál es la prueba objetiva que puedan demostrar toda esa imputación que viene haciendo la Fiscalía en contra del presidente? No se encuentra. Mira, entonces eso es lo que genera duda. Por eso, no sé, en forma express lo han sancionado a su hija del presidente, no sé, a su cuñada, pero y tantas denuncias que están pendientes de Odebrecht, de la Club Construcción, o sea, tantas acciones que están latentes, ¿no? Que el pueblo no se ha olvidado. ¿Qué está pasando con ellos? Si es que la ley está dado, a todos hay que tratar por igual. Yo me refiero en ese sentido. Si tiene el presidente, ¿por qué tanto están demorando hasta ahora? ¿Por qué ya no lo dicen? Entonces, el pueblo no puede estar viviendo en el limbo, en la duda, ¿no? En la desconfianza. El pueblo ya necesita la seguridad de sus autoridades. Y eso tenemos que darle todos nosotros. Entonces, la Fiscalía, el Poder Judicial también tienen que poner, como se dice, barbas en remojo, las acciones como correspondan, neutral para todos, a todos acá se sanciona, y sobre esa base estoy seguro que podamos construir. El error está en todos los sectores, Nicolás, todos estamos de una u otra forma involucrados en este tema que solamente hace daño. Pero eso podría ser, congresista Ávila, parte de un acuerdo, es decir, está bien que la Fiscalía investigue cualquier sospecha que pueda haber de corrupción con respecto al presidente, pero esta investigación tiene que estar libre de todo tipo de contaminación política. Eso podría ser parte de un entendimiento y que todos esperen el resultado de esa investigación, que tiene que ser técnica y objetiva, para luego de que se conozcan las conclusiones de esta investigación, actuar en el sentido que sea necesario. Pero mientras tanto el Perú no puede estar parado, es a lo que voy. Y tendría que haber alguna fórmula de acuerdo de que nos dé un mínimo de gobernabilidad. Por eso, yo siempre voy a llamar, en el Perú existimos gente capaz, con esta decisión de querer hacer mejor para nuestro pueblo. Es la convocatoria. Yo pienso que el actual, o el que se va a elegir, el presidente del Congreso, debe tener ese perfil, convocar a todos, aunque sea una plaza pública, y sentarnos todos y buscar la salida más coherente que pueda beneficiar a nuestro pueblo, porque llamar unas elecciones, que venga otra acción de nombrar las autoridades, ¿cuántos días pasarán? Ya está encima las elecciones municipales, nacionales. Entonces, busquemos sobre nuestro texto
Claro, me queda claro para terminar, congresista Dávila, que usted no está de acuerdo con la propuesta de adelantar elecciones y de que se vayan todos, como se dice. Sí, esa iniciativa ya hace 4 o 5 meses atrás, ¿no? Era insostenible, las acciones se dicen ya, pero ahora estamos evaluando, elegimos de acá unos 5 o 6 meses quiénes van a ser elegidos, ¿no? O hay elecciones y quiénes van a ser elegidos, las mismas personas que no tienen decisiones, nuestros normas que administran lo que es la ley electoral, está pues determinado que un caudillaje administra y resultado de eso está acá. Entonces lo que nosotros queremos es democratizar también las reglas de juego electoral. Me queda clara su posición, congresista. Le agradezco mucho por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil como siempre. Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Pasión, muy gentil por atendernos.